Recuerdo el día de mi boda y lo recuerdo como un día súper ajetreado. Por la mañana teníamos que ir al registro civil y después de unas cuantas horas iba a ser como la recepción, digamos, social o la fiesta, la celebración, todo lo que conllevaba después. Y como era el mismo día, pues había un montón de cosas que hacer. Pero el momento más especial para mí, sinceramente, de ese día fue cuando estábamos en el registro civil, mi esposo y yo. Y yo ya estaba ahí, él estaba ahí, y ya iba a ser legal. Y al fin, al simple hecho de yo ver cómo es que él firmaba el papel, en mi corazón decía, ya está, ya pasó. No como si hubiera sido una carga, sino como que ya quería que fuera el día. Y fue. Y me casé, y ya no estaba más soltera. Pero lo que no sabía era lo que vendría después. Yo no solo me había dado cuenta que me había casado con una persona cristiana, con un chico muy guapo, con una persona que tiene un buen gusto musical, sino que me había casado con un pecador. Entender esto me ha ayudado muchísimo a avanzar en mi matrimonio y a evitar muchas peleas y muchas discusiones. Déjame contarte que recuerdo la primera vez que tuvimos como una discusión con mi esposo, la primera después de muchísimo tiempo, como que nunca habíamos discutido, nunca habíamos como levantado el tono de voz, y no me refiero a gritar, sino que tienes cierto tono cuando hablas con una persona y estás tranquilo y tranquila, pues te sale como un tono amigable, un tono más light, más suave. Pero si es que tú estás enojado, estás enojada, subes de tono, sin necesidad de subir de volumen, sino que empiezas a hablar de una forma más cortada, más como dramática, más juzgona. Y eso pasa cuando ya empiezas a elevar una discusión. En fin, esa primera discusión para mí fue un momento de hacerme muchas preguntas. Y todas las respuestas tenían un solo sentido, una sola dirección. Me casé con un pecador. Él se casó con una pecadora. Nos casamos con pecadores. Somos pecadores. Nos casamos con una persona que, como nosotros, también está en ese proceso de santificación. Pausa, me puse una chamarra porque aquí está empezando a llover y la verdad pienso terminar este video. Nada lo va a impedir. Cuando comprendí entonces que mi esposo y yo estábamos en el mismo barco, sí, estábamos del mismo lado, ahí comencé a evitar muchísimas peleas y muchísimas discusiones. O sea, entender que mi esposo, al igual que yo, estaba en ese proceso de transformación, de perfeccionamiento, decidí apoyarlo y decidí pedirle su apoyo. Fue entonces que mi esposo ahora era mi compadre, mi colega en la batalla y ya no mi enemigo. De hecho, la palabra de Romanos 3:23 llegó muy profundo en mi corazón en esos días y estaba muy de acuerdo con la palabra cuando se refería a que todos somos destituidos de la gloria del Señor. Ya para la siguiente discusión, porque sí, obviamente después de esa primera vez hubo una segunda, una tercera, una cuarta, porque siempre vas a discutir con la persona con la que vives. Y una discusión, ojo, no tiene que ser como que alguien se levante la voz y empiece a gritar o menospreciar a la otra persona. Una discusión a veces también puede ser sentarse a conversar de un tema muy seriamente y puntual, dando tu punto de vista y pues pidiendo y escuchando el punto de vista del otro. Entonces, en la segunda, con mi esposo, yo decidí pues primero enfocarme en lo que había aprendido en la primera. Y lo que aprendí fue que ambos somos pecadores. Entonces, él no es mi enemigo, sino más bien yo debo ayudarlo. Él tiene que ayudarme, tenemos que ser un equipo. Entonces yo comencé a orar en la siguiente dirección. Señor, perdona a mi esposo también por sus pecados. También perdónalo porque él se equivoca al igual que yo. Sé misericordioso con él y por favor ayúdalo en sus debilidades. Por supuesto, principalmente oraba por mí. Es sumamente importante que tú también ores por ti, para que tú no puedas ser estorbo para tu esposo, sino ayuda, para que tú puedas ver también tus debilidades y orar por ellas, entregárselas al Señor para que Él se haga cargo. Entonces yo oraba por mí primero y luego oraba por mi esposo. Yo comencé a orar en esa dirección y la verdad es que me funcionó bastante. Le agradecí mucho al Señor
que pueda enseñarme humildad a través de esas discusiones y peleas y enseñarme a ser misericordioso con esa persona que no es mi enemigo, sino es mi esposo, mi compañero de batalla, como ya lo había dicho y lo he mencionado creo que muchas veces, porque realmente creo que es importante ver a tu esposo o a tu esposa como ese alguien que va a estar contigo espalda a espalda peleando la buena batalla de la fe. Ahí es en donde tú comienzas a entender, discernir espiritualmente muchísimas cosas. Porque entendemos, ¿verdad?, que tenemos un enemigo. Tenemos a alguien que está en contra de los matrimonios. Tenemos a alguien que aborrece el amor. El enemigo no quiere ver matrimonios felices, realizados. Quiere que veas a tu esposo, a tu esposa y lo tomes como el enemigo. Que te vayas contra él para que así no tengas ese apoyo. Desde entonces, siempre que tenemos un desacuerdo o una discusión, sea cual sea, siempre me pongo a pensar en esto. Él es mi compañero en la batalla y está siendo atacado, estamos siendo atacados. Nosotros tenemos que aprender a ver el ámbito espiritual que es totalmente real en cada cosa en nuestra vida, principalmente en nuestro matrimonio. Porque, repito, el matrimonio es un blanco para Satanás. Es entonces que tenemos que preocuparnos y ocuparnos más con respecto a la guerra espiritual como pareja, como matrimonio. Tú tienes que orar por tu esposo tiene que orar por ti, ambos tienen que orar juntos, ambos tienen que leer y estudiar la palabra y ambos tienen que animarse en el evangelio y en el propósito que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Antes de terminar y antes de que todo esto termine mojado, quiero animarte a que tú puedas ver desde esta perspectiva tu matrimonio, como un equipo, en la batalla, uno al lado del otro y no uno contra otro. Y si hasta ahora has tenido peleas constantes con tu esposo, no logras entender a tu esposa, hoy te animo a que tomes tu lugar, tu posición al lado de él, al lado de ella y se defiendan del verdadero enemigo. Y si lo hiciste una y otra vez, vuélvelo a intentar, pero esta vez con Dios. Hasta la próxima.